hoy, en este momento, solamente quiero decirles que estoy muy contento de estar aquí y también nosotros hemos orado para que el poder del Espíritu de Dios venga sobre nosotros a hablarnos en este día. Y ya en la tarde quizás pueda dar algunos más detalles de otras cosas. Quiero que por favor inclinemos nuestros rostros ahora para pedir la bendición a nuestro Dios. Soberano Señor, Dios de la gloria, amantísimo Señor, he aquí a tu pueblo reunido, consciente de la necesidad de tu presencia entre nosotros. Tú eres, oh Dios, todo nuestro bien. Pedimos que una porción especial de tu Espíritu venga sobre nosotros, para que tu palabra venga con poder, gracia y sabiduría, y hagan el fin con el cual tú la traes a nosotros. Acuérdate de tu siervo, Señor. Él te necesita para traer la verdad. ¿Quién es suficiente? La suficiencia viene de ti. Te necesitamos, Señor. Muéstranos tu gloria. Ábrenos los ojos para conocer algo más del propósito de las pruebas en nuestras vidas. Que a través de ellas nosotros demos gloria a tu nombre. Y que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Ilumina nuestras mentes y corazones. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. En estos últimos tiempos, nosotros hemos estado escuchando muchas tragedias que han ocurrido. Un avión con 239 personas está aún desaparecido. Y nos preguntamos, ¿cómo estarán las familias de los desaparecidos? No es una prueba pequeña. A veces pasan cosas que se muere un familiar y lo tenemos ahí, lo enterramos y resolvemos. Estas gentes no han tenido la oportunidad ni siquiera de saber qué pasó. De manera que estamos frente a unas pruebas sumamente difíciles. Un delincuente, por ejemplo, viene manejando y entra a un lugar donde hay niños, una escuela de niños. Una niña de 3 años muere. Las pruebas llegan a nuestras vidas. ¿Cómo estará la madre de esta niña, los padres de esta niña, de los otros que estaban también ahí y que hoy están heridos y enfermos por la tragedia? Y yo podría mencionar aquí muchísimas otras cosas que ocurren a nuestro alrededor y que nosotros lo vemos. Son pruebas, son pruebas. Pero ¿cuál es el propósito de las pruebas? Puede resultar una buena experiencia para atravesar cualquier prueba en la vida para aquel cristiano que la analice desde una perspectiva bíblica correcta. Imagínate la peor prueba que podría enfrentar. Es posible que para algunos de nosotros podría ocurrir una crisis financiera, por ejemplo. Perdimos los ahorros, perdimos la casa, perdimos todas las cosas que tenemos. Eso es una prueba para algunos y para cualquiera de nosotros difícil. Para otros podría ser la pérdida de su trabajo, de un ser querido, de un miembro de su familia, alguien que le declaren una enfermedad incurable. Eso es una prueba no pequeña. Estos y otros acontecimientos trágicos pueden afectarnos a nosotros en cualquier grado y a cualquiera de nuestros familiares. Ahora, en Job
hay una enseñanza, Job capítulo 5, versículos 6 y 7. Estoy usando la Biblia Reina Valera de 1960. Sé que hay algunas breves diferencias con relación a la Biblia de las Américas, así que perdonadme el agravio. En Job 5, 6 y 7 dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El libro de Job nos recuerda que los problemas, las tribulaciones y las pruebas no podemos evitarlas. Van a llegar en algún momento de nuestras vidas. Aquel que quiera creer o crear un mundo de fantasía en el que todas las cosas salgan a la perfección, está en un camino donde va a sufrir una gran decepción, porque en algún momento va a ser diferente a como él está pensando. Yo conozco personas, por ejemplo, y hay alguien que llega a mi mente de la República Dominicana, que tiene como 50 años viviendo en un mundo de fantasía. Y él sigue. Y yo digo, no, pero no es por ahí, pero él sigue. Y pienso que va a morir ahí, si el Señor no tiene misericordia de él. En algún momento de nuestras vidas, entonces, sea en un grado o en otro, todos tendremos que enfrentarnos al sufrimiento. Por tal razón es sumamente relevante e importante comprender la manera de hacerle frente a las pruebas y a las tribulaciones que llegan, para hacerlo desde el punto de vista de Dios y no de nosotros. Job atravesó algunas de las pruebas más duras que algún hombre pueda imaginarse. Perdió a todos sus hijos, perdió todo su ganado. Su cuerpo fue herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y como si esto fuera poco, quedó con una mujer que en vez de aliviarle, le traía angustia y desesperación. En el capítulo 2, verso 9, nosotros podemos leer que dice que ella le dijo a él, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué mujer! Sin embargo, posiblemente Abraham haya sido la persona que haya tenido que pasar la prueba más difícil que cualquier ser humano pueda atravesar. Y es ahí que quiero concentrarme ahora, en Génesis capítulo número 22. Génesis 22. Leamos primero los versículos 1 y 2 para comenzar a estudiar este pasaje. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Es importante que veamos que ahí dice que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta petición no tenía mucho sentido para Abraham. No encajaba en la teología de Abraham el que Dios pidiera tal cosa. En el pacto de Dios no había ningún precedente de sacrificio humano. Los paganos sacrificaban a los humanos. Ningún hijo de Dios jamás ofrecería en sacrificio a uno de su propia especie. Además de esto, Isaac era el hijo de la promesa.
Yo me imagino, pensando sobre esto, cómo se sintió Abraham al recibir esta petición de Dios. Dios había hecho un milagro en Abraham y en Sara para que sus entrañas engendraran un hijo que sería parte integral en el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham y con su pueblo. ¿Por qué pediría Dios un sacrificio humano si nunca lo había exigido antes? ¿Por qué llegaría Dios tan lejos en sus milagros haciendo que Sara diera a luz un hijo para ahora pedirlo que lo mataran? ¿Cómo es posible? ¿Por qué le haría Dios una promesa de que Abraham iba a ser el padre de muchas naciones en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, para después pedirle que mate a ese muchacho? Se lo promete y ahora le pide que lo mate. La idea resultaba incomprensible, abrumadora y turbadora para cualquiera. Toda esperanza de descendencia y de promesa iba a morir. Además de esto, sería un golpe a la fidelidad de Dios con relación al pacto. Pero lo que convierte esta situación en una prueba inimaginable y difícil no era solamente que Isaac iba a morir, sino que Abraham tendría que hacerlo con su propia mano. Una cosa es que un ser querido muera y otra muy diferente que tú tengas o que a ti te digan que tú tienes que matarlo. Eso es diferente. Con tus propias manos. Nosotros podríamos esperar una reacción de parte de Abraham. Dios, pero esto no tiene sentido. ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? Podríamos pensar que hubiera una reacción en Abraham y hacerse preguntas. ¿Podría explicarme Dios qué tú tienes en mente con esto? Cualquiera de nosotros hubiera hecho todas estas preguntas. Pero ¿qué fue lo que sucedió después de esta petición? ¿Cuál es la actitud de Abraham ante la petición de Dios para que él sacrificara a Isaac? Veamos los versículos 3 al 8. Y Abraham se levantó muy de mañana. Y esto quiero llamar la atención, que fue muy de mañana. Posiblemente yo me hubiera levantado a las 4 de la tarde para ver si Dios cambiara de opinión. Y tal vez tú también. Tal vez tú ni te levantaras. Y yo también no me levantara. Pero Abraham se levantó de madrugada. Yo voy a decir, en vez de muy de mañana, voy a decir se levantó de madrugada. Y enalbardó su asno. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al altar que Dios le dijo. Al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allá hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá
de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá para el holocausto, e iban juntos. Y me llamó la atención, pensando y meditando sobre este texto, ¿por qué 3 días de camino? ¿Por qué 3 días de camino? Yo me he preguntado, ¿y por qué 3 días? ¿Por qué Dios no le puso un día o en el patio detrás? Mira, ahí, para que lo haga más fácil. 3 días de camino. Eso era otra prueba, tan difícil como la primera. Abraham obedeció inmediatamente a la petición de Dios sin cuestionar a Dios ni discutir con él. Con esta actitud, Abraham demostró que tenía una fe sin reservas al decirle a sus siervos que tanto él como su hijo regresarían. Mire cómo dice el versículo número 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Oh, ¿cómo es eso? Pero tú lo vas a sacrificar, Abraham, acuérdate. No, volveremos. Había algo en la mente y en el corazón de Abraham que estaba gobernando todo lo que él estaba haciendo. Pero al muchacho le dijo, cuando le preguntó, ¿dónde está el cordero? Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Había algo que estaba gobernando la vida, la mente y el corazón de este hombre. Yo pienso que en lo más profundo del corazón de Abraham, él sabía que Dios tenía algo en mente que estaba de acuerdo con su carácter y con su pacto. Los versículos 9 y 10 nos hablan entonces de la bendición de Dios a la actitud de Abraham. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió su mano para degollar a su hijo. Esta es una fe increíble. Abraham estaba obedeciendo lo que Dios había pedido. ¿Podemos nosotros comprender la naturaleza de la fe que Dios cuenta como justicia? Esta es la naturaleza de la fe que Dios cuenta como una justicia. Mire Génesis capítulo 15, versículo número 6, un poco hacia atrás. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, en el verso 6, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La naturaleza de la fe que tenía Abraham le era contada por justicia. Podemos comprender también por qué el apóstol Pablo identificó a Abraham como el padre de los creyentes en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre, verso 12, de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. De manera que esa
fe sigue también para aquellos que siguen las pisadas de Abraham y su fe le es contada por justicia. Aparte del Señor Jesucristo, Abraham es uno de nuestros ejemplos más grandes y extraordinarios de confianza en Dios. Abraham es un ejemplo de obediencia y sumisión ante la voluntad de Dios a cualquier precio. A cualquier precio. Las Escrituras dicen que Dios honra a los que le honran. Y eso nos enseña este pasaje. Dios honra a los que le honran. Dios honró esta obediencia y sumisión. Mírelo en los versículos. Vamos a Génesis 22 de nuevo. Versículos 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esta fue una prueba para determinar si Abraham obedecería a Dios, y Dios comprobó su obediencia a través de esta prueba. De aquí aprendemos entonces nosotros que podemos ser puestos a prueba con aquellas personas o cosas que nosotros más queremos. Voy a repetir esto. Nosotros aprendemos de aquí que nosotros podemos ser probados o puestos a prueba con aquellas personas, hijo, hija, esposa, esposo, nietos, hermanos, familiares, cosas con carro, casas, asuntos materiales, etc. Dios puede y prueba muchas veces para esto. Puede ser que tengamos que ofrendar a nuestros propios Isaaces, a quienes amamos, y ofrecérselos al Señor. Manifestamos nuestra fe al desprendernos de ellos a la manera de Dios y no a nuestra manera. Todo lo que ha tomado lugar de Dios en tu corazón y el mío, nosotros tenemos que ofrecerlo en sacrificio para la gloria de Dios. Abraham estaba dispuesto a desprenderse de Isaac sin importar cuánto lo amara. Y yo me imagino cómo este niño llega a la vida de Abraham ya en la vejez. Y nosotros, los que tenemos nietos, no porque seamos más viejos, no. Tenemos nietos porque llegaron muy temprano, tal vez. Pero nosotros que tenemos nietos sabemos lo que significa amar a estos nietos. ¿Cómo los amamos? Y es porque hay una serie de circunstancias que se envuelven ahí, viendo nosotros nuestros nietos. ¿Cuánto más en la vejez llegar un hijo mío? Eso va a turbar, eso me va a tomar todo mi ser para amar a ese muchacho. Yo me imagino a Abraham jugando con él en el patio. ¿Qué lugar ocuparía Isaac en el corazón de este hombre? Nosotros podemos imaginarnos estas cosas con el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. No fue fácil la petición. Pero Abraham obedeció a Dios. Él lo rindió a la voluntad de Dios porque estaba listo para obedecer a Dios en cualquier cosa que Dios pidiera. Y tú y yo, ¿cómo estamos? Todos nos enfrentamos a pruebas en la vida, pero no nos imaginamos
pasar por una prueba como esa. La obediencia de Abraham entonces requiere de resolución y abnegación. Resolución y abnegación. Abraham pasó la prueba. Esto se confirmó cuando el ángel del Señor le dijo: ya conozco que temes a Dios. Versículo 12. Abraham reverenció a Dios al más alto precio. Ahora, en Hebreo 11 nos habla de esta prueba que pasó Abraham y nos adelanta un poco más sobre los pensamientos que había en Abraham. Hebreos 11, el autor de Hebreo nos habla de esta prueba de Abraham. Los versículos 17 y 19, Hebreos 11, 17 al 19, dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, oiga el pensamiento de Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham pensó delante de quién él estaba y a quién era que él estaba obedeciendo. Abraham sabía que estaba delante de aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, y que lo sustenta con la palabra de su poder. De que dice las cosas que no son como si fueran. Dijo: sea la luz, y fue la luz. Su palabra es operativa. Él busca de sus hijos obediencia a su palabra sin preguntar por qué. Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios porque creía que Dios podía resucitar de entre los muertos, aunque nunca antes Abraham había visto a nadie resucitar de entre los muertos. Creía que Dios era tan fiel a su palabra y a su carácter que si había hecho una promesa, resucitaría a un muerto para cumplir su promesa, porque Dios cumple su palabra. La historia de Abraham entonces nos enseña que un hombre puede atravesar la prueba más severa de la vida que usted se pueda imaginar si de verdad confía en Dios. Tú y yo podemos sobrepasar cualquier prueba que llegue a nuestras vidas si verdaderamente tú y yo confiamos en que Dios es soberano y Él tiene control sobre todas las cosas. Si tú crees que Él cumplirá su promesa y logrará sus propósitos redentores sin cometer ningún error, entonces tú y yo podremos superar y pasar y sobrepasar cualquier prueba que llegue. No debe asombrarnos que Abraham sea el modelo humano de fe más grandioso que nosotros tenemos. En Gálatas capítulo 3 versículos 7 y 9 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El verso 9 dice: de modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todo el que viva por fe en Dios es, en sentido espiritual, un hijo de Abraham. Él es el padre de los creyentes. Tenemos que saber también que Dios nos pondrá a atravesar por pruebas y que lo que nos sostendrá en medio de dichas pruebas es nuestra confianza en medio de esas pruebas. Nuestra confianza en Dios, sabiendo que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien según el propósito sagrado de su voluntad, según enseña
Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos, seguramente sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque cualquier descanso temporal de las pruebas puede llevarnos a pensar que hemos logrado librarnos de ellas, nuestra vida en la tierra jamás estará libre de pruebas. David reflejó esto en el Salmo 30, verso 6. Él dijo: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Oh, ¿cómo, David? En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. A veces llegan tiempos de refrigerios en nuestras vidas por la gracia y la misericordia de Dios y pensamos que no va a pasar nada. Y a veces entonces nos descuidamos de velar y de orar delante de nuestro Dios, y entonces pasa como pasó con David. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos y con ellos a nosotros que esperaran pruebas en esta vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. El puritano Thomas Manton dijo en una ocasión que Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no tuvo ningún hijo que no sin cruz. Repito esto. Él dijo: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no tuvo ninguno sin cruz. Todo cristiano debe pasar pruebas primero la cruz y luego la gloria. Primero la cruz y luego la gloria. Si alguno viene a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día, dice Mateo 16, 24. Como cristianos entonces podemos estar seguros de que nos sobrevendrán pruebas. En el Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en sombra de valle de muerte, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero la presencia de Dios en sus hijos será permanente. Será permanente, aunque ande en sombra de valle de muerte. Es que la muerte está por arriba, pasándote por todos los lados. Ahí radica nuestra confianza. Triunfaremos sobre las pruebas mediante la presencia especial de Dios delante de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Crees tú esa verdad y vives conforme a esa verdad? ¿O tú dudas? Ah, bueno, él está aquí hoy, pero mañana, mira, parece que se fue. ¿Cómo es que tú vives? Las pruebas nos sobrevendrán, pero la gracia de Dios nos llegará cuando la necesitemos y en el grado que la necesitamos, según las pruebas que Él permita en nosotros. Las pruebas nos llegan entonces para diferentes propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de las pruebas? En primer lugar, hasta las 10:30 que tengo. En primer lugar, las pruebas verifican o comprueban la fortaleza de tu fe. Las pruebas verifican y comprueban la fortaleza de tu fe. Yo pensando en esto, pensé en cómo hay medida para todas las cosas. Yo dije, bueno, si yo tuviera un pruebímetro, un pruebímetro, del 1 al 10 es mi pruebímetro.
¿De qué tamaño es la prueba que yo tengo? ¿Y de qué tamaño es la fe que yo tengo para recibir esa prueba? Eso es un invento mío. Eso. Hay una buena ilustración en este sentido de cómo se comprueba o verifica la fortaleza de nuestra fe en 2 de Crónicas, capítulo número 32, versículo número 31. El rey Ezequías es probado. 2 de Crónicas, capítulo número 32. Versículo número 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó. ¿Y para qué? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios lo dejó. El rey Ezequías creía que él estaba solo, permitiendo cosas que él no debió haber permitido y haciendo cosas que él no debió haber hecho. Y Dios lo permitió para probarlo, para saber lo que había en su corazón. No para Dios saberlo, porque Dios es omnisciente, sino para que Ezequías supiera qué era lo que había en su corazón. Dios no necesitaba poner a prueba a Ezequías para saber lo que albergaba o tenía en su corazón, porque Dios lo sabe todo. Dios nos pone a prueba para que nosotros podamos averiguarlo. Una de los propósitos de la prueba es para nosotros averiguar a dónde que estamos. ¿Dónde estás tú? Y una de las cosas que tenemos que aprender, yo creo, no sé si me dé tiempo para explicar, es cómo tú identificar que cuando hay una prueba, qué es lo que es una prueba y cómo identificarla, para entonces tú responder como Dios responde, según la palabra de Dios y según responde un hijo de Dios. Él nos ayuda, Dios nos ayuda a realizar un inventario espiritual dentro de nosotros mismos al ponernos pruebas en nuestras vidas para mostrarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Vamos a suponer que en este momento tú estés pasando por una prueba. Pero te encuentras enojado con Dios. Pero no es que tú le dices a Dios, estoy enojado contigo. No, hay actitudes que nosotros tomamos que dan la impresión y dicen lo que nosotros estamos pensando y lo que hay en el corazón. No oras. No lee las Escrituras, no tiene un tiempo de comunión con Dios en el cual Dios te hable, tú hables con Él y tú puedas ver su gloria obrando en tu propia vida a través de esta prueba que estás pasando. Pero tú te encuentras discutiendo con Dios. Y te preguntas, ¿y por qué a mí? ¿Puede el jarro decirle al alfarero, mira, el asa no me la ponga aquí, pónmela un chin más hacia abajo y más chiquita? O no me ponga asa, déjame así para que la gente me agarre. No puedes. Eso es lo mismo que pasa con Dios. El mundo es de nuestro Dios. Nosotros somos hijos de Dios a través de lo que Él ha hecho en nosotros con el poder de su palabra y a través de su misericordia. Y nos ha llamado de las tinieblas a la luz y nos ha adoptado en su familia. Somos hijos de Él.
Y Él lleva a cabo su plan redentor en nosotros para su gloria y para nuestro bien. Entonces no es preguntarnos ¿por qué? ¿Cuál es tu propósito en esto conmigo ahora? Para yo dar gloria a tu nombre a través de esto que está pasando conmigo ahora. Sea que comamos o sea que bebamos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Las pruebas vienen para dar gloria a nuestro Dios y para formar en nosotros el carácter de Cristo. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo está la debilidad, si estoy fuerte, si estoy medio fuerte, si estoy por la mitad, o estoy del 1 al 10 en 2, o estoy en 8, o no estoy. Por otro lado, si usted se apoya y se alegra en Dios, deja la prueba en sus manos, entonces usted tiene una fe fuerte. Y yo no estoy hablando de resignación. Bueno, como yo no puedo hacer nada, está bien, hágase. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de un hombre y una mujer cristiana consciente del poder de Dios y de su soberanía en todo lo que ocurre. Y entonces esperamos en Dios, porque nosotros no tenemos cómo hacer lo que hay que hacer. Oramos y esperamos. Y eso trae quietud y reposo en nuestras vidas para esperar en Dios. Y su fortaleza vendrá para nosotros llevar a cabo todo lo que tenemos que hacer en nuestros deberes. Y Dios es glorificado. Tenemos que estar agradecidos de Dios por nuestras pruebas, porque ellas nos ayudan a revisar nuestra fe. ¿Recuerdan ustedes a Habacuc? Cuando se enfrentó a la amenaza de que los caldeos fueran a exterminar al pueblo, así y con todo, él pudo alegrarse en el Señor. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hebreos 3:17, Habacuc 3:17 al 19. Aquí está Habacuc hablando, aunque no haya nada necesario ni para comer ni para nada, yo me alegraré en Jehová. Él es el Dios de mi fortaleza y de mi salvación. El profeta reconoció la soberanía y la sabiduría de Dios y fue fortalecido. ¿Quieres tú fortaleza en medio de las pruebas? Reconoce la sabiduría de Dios, reconoce la soberanía de Dios. Dios es soberano. Job, hablando de este asunto en el capítulo 42, versículos 5 y 6, dice que por causa de su prueba, Job reconoció delante de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es lo que Job está diciendo aquí? Job confesó su pecado de haber cuestionado la sabiduría y la soberanía de Dios cuando las pruebas que enfrentó descubrieron las debilidades de su fe. Y él está reconociendo, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer ahora, reconocer. Si no hemos dado a Dios el lugar que le corresponde en cuanto a que Él es soberano y que Él es sabio, para que tú dé la gloria a Dios en medio de la situación. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Las pruebas tienen la bendición de abrir los ojos espirituales para ver cosas que no vemos.
A veces oímos y nos llenamos, pero no vemos. ¿Cuál es la transformación que está haciendo en tu vida las verdades y todo el consejo de Dios que salen de este púlpito? ¿Cómo está cambiando tu vida esas verdades? ¿Estás solo oyendo y no está viendo? ¿Estás solo escuchando y no está mirando? La gloria de Dios viniendo aquí cada vez que este pueblo se reúne. Llega a mi mente cuando Eliseo le dijo a Isaías: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Isaías le pregunta: ¿qué tú quieres? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Isaías le respondió: si tú me ves, si tú me ves cuando yo me vayas, entonces ocurrirá. Isaías no podía darle a Eliseo una doble porción de su espíritu. Si tú ves, si hay una sensibilidad espiritual para tú coger la verdad y entonces mirar la gloria de Dios bajando aquí a través del poder de su espíritu y de su palabra, entonces tú saldrás de este lugar consciente de que la presencia de Dios estuvo con nosotros, porque eso ha afectado tu vida. Entonces tú eres diferente. Entonces Dios está haciendo la obra que Él quiere hacer en tu vida. Pero si tú llegas aquí, escucha y te llena y obedece un chin aquí, pero esto, así no hay bendición de Dios. Pero en segundo lugar, y un poquito más rápido, porque ya se me fue el tiempo, las pruebas nos humillan. Las pruebas tienen el propósito de humillarnos, porque es que estamos allá arriba. Estamos tan altos que vemos a la gente, así. El orgullo y la soberbia está matando a mucha gente. El orgullo no te deja escuchar la verdad de Dios para abrir los ojos de tu entendimiento, porque tú estás muy grande, tú sabes demasiado, tú estás en tu mundo. Tú estás en tu mundo, pero las pruebas nos humillan para que reconozcamos el poder, la gracia y la misericordia de Dios levantándonos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pero si tú estás allá arriba, ¿de dónde que te van a levantar? No hay manera. Bájate. Bájate. Esto fue lo que ocurrió con el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dios le dio al apóstol Pablo el poder de hacer muchos milagros, de revelar los misterios que a nadie se le había revelado. Esos dones singulares pudieron haber enorgullecido al apóstol. Dios usó esta prueba para que Pablo dependiera de él humildemente. Cuando veo esto, me da pena con los pastores, porque las pruebas no se van a ir. Van a estar ahí para mantenernos a raya. Pero Dios nos sustenta y nos da la gracia y la misericordia para nosotros seguir adelante, puestos los ojos en Jesús.
Dios permite que las pruebas vengan a nuestras vidas y para mantenernos humillados, especialmente cuando hemos sido bendecidos con una posición de servicio espiritual. Las pruebas evitan que nos confiemos demasiado en nuestra fortaleza espiritual. Hermanos, y una iglesia como esta, que es informada de todo el consejo, informada y enseñada de todo el consejo de Dios, puede tener el peligro de creerse que sabe demasiado. Oh, la Iglesia Bautista Reformada de Norbergen, yo soy de allá. Obviamente yo quisiera algún día ser miembro de aquí. Pero, ¿qué es lo que te dice a ti que tú eres de aquí? La obediencia a la verdad humildemente para dar gloria a tu Dios, siendo semejante al Señor Jesucristo, o tener un espíritu más grande. ¿Qué es? La misericordia de Dios, enviando enseñanzas poderosas a un pueblo, Dios va a demandarle a ese pueblo. Así que oremos al Señor por sabiduría y gracia, para que todas las verdades que llegan, nosotros podamos venir aquí humildemente a tomar esa verdad y rogar, oh Espíritu de Cristo, ven y abre mis ojos para yo ver las maravillas de tu ley. Y que al ver las maravillas de tu ley, mi vida sea conformada a través del poder de tu palabra, para que el nombre de Cristo sea honrado y reverenciado. El tiempo se me fue. Quedaban varias cosas, voy solamente a mencionarlas. Las pruebas también nos alejan de las cosas materiales, ese era uno de mis puntos que seguían. Las pruebas enfocan nuestra mente en la esperanza eterna. Las pruebas revelan lo que en realidad nosotros amamos. Y las pruebas nos enseñan a valorar las bendiciones de Dios. Voy a pensar si sigo con este tema en la noche, pero el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Padre, gracias te damos por tu poder, por tu gracia y por tu misericordia. Nosotros deseamos, Señor, que sean abiertos nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Confesamos, Señor, que hay muchas cosas que no entendemos ni vemos. Ay, sí, Señor, ven. Te damos gracias por tus bendiciones pasadas, pero no podemos descansar en ellas. Suplicamos que tú sigas bendiciéndonos y que el poder de tu Espíritu descanse en nosotros, que nosotros seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos que tú sigas con nosotros, Señor, en todo lo que resta de este día, en el nombre poderoso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.